Bueno, continuando con un paseo por el cosmos, estamos con el libro de La materia oscura, el elemento más misterioso del universo. Y vamos a iniciar lo que es el capítulo 3, que se llama El rastro de lo invisible en las reliquias del Big Bang. Hace 13.800 millones de años tuvo lugar una explosión de extraordinaria violencia, el Big Bang, de la que surgió todo el universo observable. La materia y la energía oscuras han jugado un papel importante en su evolución posterior, dejando un rastro detectable. Bueno, aquí hay que decir que el universo nació exactamente hace 13.800 millones de años. El hecho es asombroso de que el universo surgiera de una gran explosión es un conocimiento científico de enorme trascendencia que ha pasado a la cultura popular. Todo el mundo ha oído hablar del Big Bang y tiene una idea de lo que significa. La propia historia de cómo se llegó a ese conocimiento es también fascinante, y en este capítulo repasaremos sus hitos más importantes. En ese viaje encontraremos las pruebas que poseemos para poder afirmar que efectivamente las cosas sucedieron así. Pruebas que también nos hablan de la existencia de la enigmática materia oscura e incluso de la energía oscura. En capítulos anteriores discutimos la ecuación principal de la teoría de la relatividad general, formulada por Einstein en 1915. Recordemos, la presencia de materia y energía determina la manera en la que el espacio-tiempo se curva. Es sin duda un concepto muy difícil de imaginar, pero perfectamente posible de formular matemáticamente. En nuestra discusión enfatizamos el hecho de que una gran masa, por ejemplo el Sol, curva el espacio-tiempo a su alrededor, pero las ecuaciones de la relatividad general se pueden aplicar también al universo como un todo. En ese caso, es el contenido total de materia y energía del cosmos el que determina la curvatura global del espacio-tiempo. Este concepto de la teoría de la relatividad tiene una importancia crucial. La geometría del universo y su evolución están determinadas por la materia y la energía que contiene. ¿Y qué dicen las ecuaciones de la relatividad sobre la dinámica del universo? El propio Einstein comprobó que éstas no admitían una solución en la que el universo fuera estático. Las ecuaciones indicaban que el universo debía atravesar necesariamente una fase de expansión. Esto le perturbó enormemente, ya que todas las observaciones de la época parecían mostrar un universo aproximadamente estático, en el que no se evidenciaba ninguna expansión cósmica. Debido a ello, Einstein modificó la forma original de sus ecuaciones, añadiéndoles un término, el llamado término de la constante cosmológica,
que hacía posible una solución estática. En cierto modo, la actitud de Einstein fue la de un científico consecuente. Si las observaciones experimentales refutan las teorías, hay que renunciar a las segundas o ajustarlas hasta que sean consistentes con los datos. Eso es exactamente lo que hizo. Sin embargo, la realidad es que los datos de la época no eran los suficientemente buenos para refutar la teoría. Algunos años después, en 1929, el astrónomo estadounidense Edwin Hubble, estudiando las velocidades de alejamiento de decenas de galaxias, pudo determinar que el universo se halla realmente en expansión, tal como predecían las ecuaciones originales de la relatividad general. Einstein se lamentó entonces de haber modificado sus ecuaciones, lo que consideró el mayor error científico de su vida. Ciertamente, su excesiva confianza en los datos, o tal vez el prejuicio de que el universo debía ser estático, le privó de hacer una predicción extraordinaria, que el universo debía hallarse en expansión. La irónica historia es que, como veremos, el denostado por el propio Einstein término de la constante cosmológica regresaría muchos años después, en 1998, de la mano del descubrimiento de la energía oscura. Otros investigadores, como el ruso Alexander Friedman y el belga Georges Lemaitre, tuvieron más confianza que el propio Einstein en las ecuaciones originales de la relatividad general y predijeron en los años 20 del siglo pasado el fenómeno de la expansión del universo, e incluso llegaron al concepto de Big Bang, el instante de la gran explosión que dio origen a la expansión subsiguiente. Resulta sobrecogedor pensar que se pueda llegar a resultados tan formidables, nada menos que sobre el origen del universo, razonando sobre unas ecuaciones matemáticas que caben en una línea. Recordemos la ecuación principal de la teoría de la relatividad general. Pero así sucedió. Naturalmente, en ciencia no basta con escribir bellas teorías y hacer especulaciones brillantes. Hay que buscar pruebas experimentales que las avalen. Es importante tener en mente que la teoría del Big Bang, desarrollada por Friedman, Lemaitre y científicos posteriores, no es una mera descripción cualitativa de la gran explosión, sino una teoría precisa, cuantitativa, que explica en detalle cómo el universo fue expandiéndose a la vez que su densidad y su temperatura disminuían. Este último punto es crucial. El universo se enfría a la vez que se expande. No es algo muy extraño. Todos hemos experimentado el mismo fenómeno a la inversa. Cuando un gas se comprime, se calienta. Por ejemplo, cuando apretamos el émbolo de una bomba de inflar ruedas de bicicleta. Por tanto, cuanto más retrocedemos en el tiempo hacia el instante del Big Bang, lo que encontramos es un universo cada vez más denso y caliente. La figura 1 muestra cuál era la temperatura correspondiente a cada instante posterior al Big Bang.
según la teoría, como se puede observar si nos acercamos lo suficiente al instante inicial. La temperatura crece de forma gigantesca. Por ejemplo, cuando el universo tenía un segundo, su temperatura era de 10.000 millones de grados. Todo esto es tan extraordinario que podría parecer una mera especulación, imposible de comprobar. Sin embargo, lo maravilloso es que tenemos pruebas abrumadoras de que las cosas transcurrieron tal como dice la teoría. La primera prueba es la propia expansión cósmica, que es una continuación de aquella explosión inicial y dentro de la cual estamos nosotros. Pero tenemos más pruebas. La idea básica es la siguiente. Cuando la materia se enfría, experimenta cambios. Por ejemplo, si la temperatura del vapor de agua desciende por debajo de los 100 grados centígrados, este se condensa en forma de agua líquida. Y si la temperatura sigue descendiendo hasta alcanzar los 0 grados centígrados, esa agua se convierte en hielo. Estos cambios pueden dejar marcas perdurables. Por ejemplo, cuando el agua se filtra en las pequeñas fisuras de las rocas se congela, puede causar grandes grietas y roturas en las mismas. Esas grietas son visibles millones de años después de que se haya producido y analizado por los geólogos. Ofrece un testimonio de los fenómenos atmosféricos ocurridos en el pasado. En nuestro caso, la temperatura del universo muy primitivo era gigantesca y al ir descendiendo produjo cambios sucesivos en la materia. Algunos de estos cambios han dejado en el universo huellas visibles hoy en día, huellas que confirman la teoría del Big Bang con enorme precisión y que también nos hablan de la materia y la energía oscura. En la figura 1 tenemos la temperatura que en la gráfica representa la temperatura del universo desde los primeros instantes después del Big Bang hasta que tenía unos cientos de miles de años. Se observa que el universo en su expansión se fue enfriando significativamente. A la izquierda, representación esquemática de un átomo de helio. En los primeros momentos del universo, debido a la altísima temperatura reinante, no existían núcleos compuestos como los del helio, sino que las partículas que los componen estaban desgajadas unas de otras. Aquí decimos que cuando la temperatura era de 1 grado, pero de un segundo era de 10 millones de grados, o sea, 10 a la 10. Cuando tenía 10 segundos, aproximadamente era 10 elevado a la 9.5. Cuando tenía 100 grados, perdón, cuando tenía 100 segundos, era 10 elevado a la 9. O sea, 10 a la 9 son 10 elevado a la 9, bueno, son 1.000 millones de grados. Y a los 400.000 años andaremos en unos 5.000 grados centígrados. Es como estaba la temperatura al nacimiento del universo.
La nucleosíntesis primitiva. Todas las sustancias ordinarias están hechas de átomos. Recordemos la estructura de un átomo, que es un núcleo formado por protones, partículas de carga positiva, y neutrones, partículas neutras, alrededor del cual giran electrones, partículas de carga negativa. La carga eléctrica de un electrón es igual a la de un protón, pero de signo contrario. Como en un átomo hay tantos protones como electrones, su carga eléctrica total es cero. Por otro lado, el número de neutrones varía de unos átomos a otros. El átomo más simple es el de hidrógeno, cuyo núcleo está constituido por un solitario protón, alrededor del cual orbita un electrón. Los átomos de los demás elementos químicos, helio, oxígeno, hierro, etc., son más complejos y siempre tienen un número sustancial de neutrones en el núcleo. La figura 2 muestra un átomo de helio cuyo núcleo está formado por 2 protones y 2 neutrones. Así es como se nos presentan las sustancias ordinarias hoy en día, pero no siempre fue así. Según la teoría del Big Bang, cuando el universo tenía unos 100 segundos de vida, su temperatura era de unos 1000 millones de grados. ¿Cómo era el universo en ese momento? La temperatura era tan alta que las partículas que componen los átomos, protones, neutrones y electrones, estaban desgajadas unas de otras y se movían a grandes velocidades. Además de protones, neutrones y electrones, había muchos fotones, partículas de luz, neutrinos, partículas neutras muy ligeras de las que hablaremos más adelante, y posiblemente partículas de otros tipos. El universo era un lugar infernal y no presentaba las estructuras que ahora nos resultan familiares: galaxias, estrellas, planetas. Ni siquiera poseía átomos o núcleos atómicos, con la excepción de núcleos de hidrógeno, o sea, protones. Pero en ese momento se dieron las condiciones adecuadas de densidad y temperatura para que se produjera un fenómeno llamado nucleosíntesis, gracias al cual una parte de los protones y neutrones se fusionaron para formar núcleos atómicos complejos, por ejemplo, de helio. Es el mismo tipo de procesos que tienen lugar en el interior de las estrellas y en los cuales se libera la luz y el calor que emiten. Son también los procesos que tienen lugar en la explosión de una bomba nuclear de fusión y los mismos que se espera poder controlar algún día para producir energía limpia y prácticamente inagotable. Volviendo al universo primitivo, una parte de los neutrones se fusionó con los protones para producir helio y otros núcleos compuestos. La figura 3 muestra una cadena de dichos procesos. En ella vemos cómo un neutrón se fusiona con un protón para formar un núcleo de deuterio, el cual puede captar un protón adicional formando un núcleo de helio 3 que a su vez puede captar un nuevo neutrón,
dando lugar a un núcleo de helio, 2 protones y 2 neutrones. De esta manera, según la teoría del Big Bang, se tuvo que generar una gran cantidad de núcleos de helio y cantidades más pequeñas de otros núcleos ligeros, como deuterio, helio 3 y litio. Núcleos más pesados como los de carbono, oxígeno y hierro se formaron mucho después en el interior de las estrellas, mientras que los núcleos más pesados que el hierro, como los del oro y el plomo, se han formado en circunstancias especiales, como las supernovas, es decir, estrellas en explosión. Además, una parte importante de los protones originales, o sea, núcleos de hidrógeno, permanecieron desligados. Más adelante, todos estos núcleos atraparon electrones a su alrededor, formando los átomos ordinarios. Utilizando las ecuaciones de la relatividad general y todo lo que se sabe acerca de los procesos nucleares, es posible calcular qué porcentaje de helio y de otros núcleos se formó en aquellos primeros minutos. Estos valores se muestran en la tabla siguiente. O sea, el helio 25%, que es la proporción respecto al total. El deuterio 3 partes por cada 100.000. El helio 3 1 parte por cada 100.000 y el litio 5 partes por cada 10 millones. Esta es la predicción de la teoría. Pues bien, midiendo en el universo actual la abundancia de estos elementos, se encuentran porcentajes que concuerdan perfectamente dentro de los errores teóricos y experimentales con los números de la tabla. Esto representa un gran triunfo de la teoría. Las abundancias cósmicas de los elementos ligeros ofrecen un testimonio impresionante de lo que aconteció cuando el universo tenía apenas unos minutos de existencia. Pero, ¿qué había antes del Big Bang? La respuesta habitual a esta cuestión es que, según la teoría, el tiempo y el espacio nació en ese instante. Por lo tanto, no tiene sentido preguntarse qué había antes de ese primer instante. Esto es correcto, pero se puede matizar un poco. En primer lugar, hay que entender que muchas veces se tiende instintivamente a extrapolar conceptos que funcionan bien en las escalas cotidianas más allá de las mismas, como si tuviera validez universal. Pero a menudo esa actitud falla estrepitosamente. Por ejemplo, si juzgamos la forma de la Tierra por lo que vemos en nuestra experiencia cotidiana, diríamos que la Tierra es plana, como les pareció a la mayor parte de las civilizaciones antiguas. Por tanto, uno podría caminar en una dirección cualquiera, por ejemplo, hacia el sur, de forma indefinida. Pero una vez que sabemos que la Tierra es redonda, comprendemos que hay un punto, el Polo Sur, más allá del cual no podemos continuar en esa dirección. El Polo Sur del tiempo. Del mismo modo, las ecuaciones de la relatividad general nos muestran que el espacio-tiempo tiene una especie de polo sur, más allá del cual no podemos remontarnos el tiempo. Esto se ilustra en la figura
que representa el espacio-tiempo del universo como un inmenso dedal. En ella el tiempo avanza hacia arriba. Si cortamos rodajas del dedal a diferentes alturas, lo que encontramos son anillos que representan el universo en diversos momentos. A medida que avanzamos en el tiempo, los anillos cada vez más grandes son cada vez más grandes. Debido a la expansión del universo, el punto de la base del dedal representa el Big Bang. En esta imagen, retroceder mentalmente en el tiempo equivale a deslizarse por la superficie del dedal hacia abajo. Pero está claro que una vez que alcanzamos el polo sur del tiempo, el Big Bang, ya no podemos remontarnos más atrás. Si insistimos en continuar en la misma dirección, lo que conseguimos es volver a avanzar en el tiempo. Cautelas. Sin embargo, hay que añadir dos advertencias. La primera es que las ecuaciones de la relatividad muestran una sospechosa singularidad en el Big Bang. Concretamente, ciertas capacidades físicas se hacen ahí infinitas y las ecuaciones se vuelven inmanejables. Esto tal vez signifique que la descripción que hace la teoría del preciso instante inicial no es fiable, por lo que quizá no fuera exactamente como acabamos de describir. Incluso podría haber una historia anterior al mismo. De hecho, debido a esta y otras dificultades teóricas, la mayoría de los físicos teóricos creen que la teoría de la relatividad no es completa. La segunda advertencia se refiere a las pruebas experimentales que tenemos del Big Bang. Si nos remontamos hasta un segundo después del instante inicial, estamos muy seguros de que las cosas transcurrieron como nos dice la teoría, porque tenemos pruebas abrumadoras de ello, concretamente la abundancia de elementos ligeros producidos en la nucleosíntesis primitiva. Si seguimos acercándonos hasta una 10.000 millonésima de segundo, aunque no tenemos pruebas, estamos razonablemente seguros de saber lo que pasó, ya que disponemos de una teoría de las partículas elementales comprobada experimentalmente que describe muy bien la materia a las gigantescas temperaturas que reinaba entonces. Pero si seguimos acercándonos al Big Bang, la temperatura crece de tal manera que ni siquiera disponemos de una técnica comprobada para describir la materia a esas energías. O sea que la expansión del universo tiene 13.800 millones de años ahora, ya que según la teoría del Big Bang, si pudiéramos retroceder en el tiempo, llegaría a un instante correspondiente a la gran explosión, en que no podríamos remontarnos más allá. Si insistiéramos en seguir retrocediendo en el tiempo, lo que haríamos sería volver hacia adelante, como cuando se alcanza el polo sur de la Tierra y uno insiste en seguir en la misma dirección, lo que se consigue es avanzar en dirección norte. No obstante, muy cerca del primerísimo instante inicial, la incertidumbre teórica y experimental crece enormemente, por lo que la descripción anterior podría necesitar modificaciones.
La idea de evaluar la producción de elementos en el universo primitivo fue propuesta en la década de 1940 por varios científicos: Ralph Alpher, Hans Bethe, Robert Herman y George Gamow. En los años 70, los cálculos fueron enormemente refinados y, de hecho, contienen muchas sutilezas en las que no vamos a entrar, aunque sí es preciso destacar un aspecto. Para realizar los cálculos hay que utilizar el valor de una magnitud importante, la densidad de materia ordinaria del universo. Esta magnitud está bien medida a partir de las observaciones de las galaxias y el gas intergaláctico. Cuando se utiliza ese valor en los cálculos de la nucleosíntesis, se obtienen las abundancias de elementos ligeros mostrados en la tabla anterior, que concuerdan admirablemente con las abundancias observadas. Esto quiere decir que la materia oscura, recordemos, 6 veces más abundante que la ordinaria, no puede ser materia ordinaria, que por algún motivo no hayamos sido capaces de detectar. Por ejemplo, pequeños asteroides vagando por el espacio interestelar. Si la materia oscura fuera alguna forma de materia ordinaria, eso significaría que la densidad auténtica de materia ordinaria no sería la que observamos, sino 7 veces mayor. Pero entonces los cálculos de la nucleosíntesis primitiva para la abundancia de elementos ligeros no concordarían en absoluto con las observaciones. Las abundancias de los elementos mostrados en la tabla de la página 6-7 nos indican que esencialmente no hay más materia ordinaria que la que realmente se puede observar en el universo. Por tanto, la materia oscura ha de ser otra cosa. La recombinación. Cuando el universo tenía unos 300 segundos, su temperatura había descendido a unos 600 millones de grados y el proceso de nucleosíntesis de elementos ligeros prácticamente había concluido. El universo había quedado lleno de núcleos atómicos cargados positivamente, fundamentalmente de hidrógeno y helio, y electrones cargados negativamente. Además, había gran cantidad de fotones, partículas de luz. Este tipo de materia, formado por partículas cargadas interaccionando con fotones, es lo que se denomina plasma. Por tanto, la mayor parte de la materia ordinaria se encontraba en forma de plasma. Curiosamente, esto sigue siendo cierto hoy en día. La mayor parte de la materia ordinaria se encuentra en forma de gas intergaláctico, compuesto básicamente de hidrógeno y helio, cuyos átomos están totalmente ionizados, es decir, han perdido todos sus electrones, los cuales viajan descuajados de sus núcleos. Así que el gas intergaláctico es también un plasma, pero de densidad muy inferior al que reinaba en el universo en aquella época primitiva. Las estrellas como el Sol también están hechas de plasma muy semejante al del universo primitivo, aunque de mayor densidad. Además del plasma, en el universo primitivo había una cierta densidad de materia
en forma de neutrinos, y también estaba la materia oscura, pero tanto los neutrinos como la materia oscura apenas interaccionaban con el plasma de materia ordinaria. Esta situación se mantuvo durante varios cientos de miles de años, durante los cuales apenas sucedieron acontecimientos reseñables, excepto que el universo siguió expandiéndose y enfriándose. ¿Qué aspecto tenía el universo en ese periodo? En aquel plasma primitivo, los fotones no podían recorrer mucha distancia sin ser interrumpidos por las partículas cargadas, núcleos atómicos y electrones. Esto se debe a que la luz no es otra cosa que radiación electromagnética, que interacciona fuertemente con las partículas cargadas eléctricamente. Esta idea está ilustrada en la parte izquierda de la figura 4, donde vemos la trayectoria zigzagueante de un fotón. Por tanto, el universo era luminoso, dado que había muchos fotones, pero no era transparente, ya que estos cambiaban continuamente de dirección. Podemos decir que el universo era translúcido, como si estuviera lleno de una niebla luminosa y muy homogénea. A medida que siguió enfriándose, las partículas fueron frenándose y los fotones haciéndose menos energéticos. Cuando el universo tenía 380.000 años, la temperatura había descendido hasta unos 3.000 grados centígrados y los electrones ya eran suficientemente lentos para ser capturados por los núcleos. Este acontecimiento trascendental se denomina recombinación, aunque sería más exacto llamarle combinación, ya que nunca antes los electrones habían estado ligados a los núcleos. Fue el nacimiento de los átomos, igual que la nucleosíntesis primitiva supuso el nacimiento de los primeros núcleos atómicos complejos. Todo el plasma se convirtió en un gas de átomos, básicamente hidrógeno y helio. Como consecuencia, el universo se hizo transparente, puesto que los átomos son neutros y no interaccionan fuertemente con la luz. Los fotones pudieron por fin viajar en línea recta sin interrupciones. Aquellos fotones liberados cuando el universo tenía 380.000 años han seguido viajando sin cesar y actualmente constituyen la llamada radiación de fondo o fondo cósmico de microondas, que fue detectada por primera vez por dos jóvenes radioastrónomos estadounidenses, Arnold A. Penzias y Robert W. Wilson, en 1964-65, trabajo por el que recibieron el premio Nobel en 1978. Una confusión común cuando se piensa en la radiación de fondo es creer que es un fogonazo que proviene del lugar donde ocurrió el Big Bang. Esta creencia contiene dos errores importantes. Primero, el Big Bang no ocurrió en ningún lugar concreto del universo, según la teoría de la relatividad. Cuando el universo se expande, es el propio espacio el que se estira como un trozo de goma, por lo que las galaxias situadas en él se separan unas de otras. Una buena imagen de esto en dos dimensiones es la de un globo con las galaxias dibujadas en su superficie, que van separándose
a medida que el globo se hincha. Si echamos marcha atrás en el tiempo, el globo deshinchándose, las galaxias aparecen cada vez más juntas hasta que el globo está totalmente contraído. En ese momento, el Big Bang, no solo las galaxias están juntas, sino que el propio espacio, la superficie del globo, está reducida a un punto. De la misma forma, todo nuestro espacio observable estuvo reducido a un punto, por lo que puede decirse que el Big Bang sucedió en todos los puntos a la vez, solo que en aquel momento estaban todos reunidos. El segundo error es creer que la radiación de fondo se produjo en el mismo instante del Big Bang. Realmente se produjo 380.000 años después. En ese momento el universo ya era grande y entonces se hizo transparente y se llenó de luz que se propagaba en todas las direcciones. Debido a ello, los fotones de la radiación de fondo nos llegan hoy en día desde todas las direcciones. Los fotones que fueron liberados en el momento de la recombinación eran todavía muy energéticos, con una temperatura de 3000 grados centígrados. Sin embargo, a medida que el universo se ha ido expandiendo, aquellos fotones han ido perdiendo energía. Para entender esto hay que recordar que la luz son ondas luminosas parecidas a las que se forman en el agua cuando arrojamos una piedra a un estanque, solo que en vez de ser agua lo que oscila son los campos eléctricos y magnéticos. La distancia entre dos crestas de una onda es la llamada longitud de onda. Como el espacio ha ido estirándose a lo largo de estos 13.800 millones de años, las ondas luminosas también lo han hecho. En otras palabras, su longitud de onda ha aumentado. Esto está ilustrado en la figura 5, que las longitudes de onda se han ido aumentando. En realidad, el estiramiento ha sido mucho mayor de lo que representa la figura, aproximadamente un factor 1000, por lo que aquella luz primitiva que en un principio era visible se ha convertido en una radiación de microondas, parecida a la que produce un horno de microondas doméstico, pero mucho más débil. Sucede que los fotones son menos energéticos cuanto mayor sea la longitud de la onda a la que están asociados, un resultado de la física cuántica. Por tanto, los fotones de la radiación de fondo son hoy en día 1000 veces menos energéticos que en el momento de la recombinación. Si entonces correspondían a una temperatura de 3000 grados centígrados, ahora corresponden a una temperatura 1000 veces menor, unos 3 grados por encima del cero absoluto de temperatura, o lo que es lo mismo, unos menos 270 grados centígrados. Esta fue la radiación encontrada por Penzias y Wilson en perfecto acuerdo con las predicciones de la teoría del Big Bang. Por cierto, Penzias y Wilson no buscaban detectar la radiación de fondo. En realidad, ni siquiera sabían que la teoría del Big Bang predecía dicha radiación. Lo que querían era reutilizar una antena de la compañía Bell Telephone, construida para comunicación por satélite,
para detectar ondas de radio emitidas por nuestra galaxia. Sin embargo, al hacer pruebas con la antena encontraron una extraña radiación de microondas, cuyo origen no conseguían identificar. Aquella radiación parásita tenía propiedades sorprendentes. No cambiaba con la hora del día ni la estación del año. Tampoco dependía de la orientación, ya que por todas las direcciones llegaba exactamente la misma enigmática señal. Su honestidad profesional hizo que no se rindieran en la búsqueda del origen de esa radiación, hasta que gracias a la labor mediadora de importantes físicos supieron que se ajustaba a la predicción teórica del Big Bang. Notemos de paso que la radiación de fondo no es algo que está solo en el espacio exterior, sino que se encuentra en todas partes, razón por la que Penzias y Wilson pudieron detectarla con una antena de tierra. La radiación de fondo es la reliquia más importante que poseemos de la época del Big Bang. La información que hay codificada en la misma acerca del universo primitivo es realmente extraordinaria. En los últimos 20 años se han dado grandes pasos para descodificar esa información, pero es una tarea que aún no ha concluido y que constituye un campo de investigación puntero. Fluctuaciones en la radiación de fondo. En 1969 se descubrió que la radiación de fondo no es perfectamente isótropa, o sea, igual en todas las direcciones, sino que muestra una dirección privilegiada desde la que nos llegan fotones ligeramente desplazados hacia el rojo, es decir, menos energéticos, mientras que en la dirección opuesta nos llegan ligeramente desplazados al azul más energéticos. Este hecho se debe a que nuestra galaxia, la Vía Láctea, se mueve con una velocidad peculiar respecto al fondo de microondas. Los fotones que nos llegan por detrás los percibimos menos energéticos, su frecuencia se desplaza al rojo, y los que nos llegan de frente los vemos más energéticos, su frecuencia se desplaza hacia el azul. Precisamente gracias a esta anisotropía sabemos que nos estamos desplazando a 380 kilómetros por segundo con respecto al fondo de radiación en dirección hacia la constelación de Virgo. Una vez que esta anisotropía, debida a nuestro movimiento peculiar, fue extraída de los datos, la radiación de fondo parecía absolutamente homogénea. Miráramos hacia donde miráramos, la temperatura era la misma, o sea, los fotones nos llegaban igual de calientes en todas las direcciones, y esto es lo que se observó durante muchos años. Sin embargo, los científicos sospechan que esta homogeneidad absoluta no podría ser perfecta. De haberlo sido, no podrían haberse formado las estructuras que vemos en el universo, como galaxias, cúmulos de galaxias, etc., o lo habrían hecho en mucha menor medida. Por fin, en 1992, el satélite COBE o COBE detectó las
deseadas inhomogeneidades o fluctuaciones en la radiación de fondo. Se trata de variaciones de temperatura muy pequeñas, del orden de las 10.000 millonésimas de grado, que es lo que se esperaba. Los responsables del experimento, Georg Smoot y John Mather, recibieron por ello el premio Nobel en el 2006. Desde entonces, las medidas de estas fluctuaciones se han refinado extraordinariamente. El último mapa completo de las mismas y el más preciso es el trazado por el satélite europeo Planck, reproducido en las páginas 78 y 79, y que ya se ha convertido en una imagen popular. Este mapa representa el cielo y el color de cada punto indica la temperatura de los fotones que nos llegan desde ese lugar del cielo. Los más claros, rojos en la imagen original, más calientes que el promedio, los más oscuros, azules en dicha imagen, más fríos. Pensemos ahora en lo siguiente: los fotones de la radiación de fondo que llegan en ese instante a la Tierra desde todas las direcciones fueron liberados en el momento de la recombinación. Por tanto, todos ellos partieron de una esfera imaginaria, gigantesca, en cuyo centro estamos nosotros. Debido a ello, la temperatura que leemos en cada fotón refleja la temperatura del punto de esa esfera del cual partió en aquel instante de la recombinación. Más exactamente, la temperatura que tenía aquel punto era la temperatura que medimos ahora multiplicada aproximadamente por 1000, ya que, como hemos dicho, los fotones se han ido enfriando en esa proporción debido a la expansión del universo. En definitiva, el mapa representa las pequeñas variaciones de temperatura que había en una gran esfera del universo primitivo, en cuyo centro estamos nosotros. ¿Por qué es tan importante todo esto? Al fin y al cabo, esas variaciones eran pequeñísimas. ¿Por qué habrían de preocuparnos? La razón es que es precisamente en esas fluctuaciones donde se encuentra codificada una extraordinaria cantidad de información acerca del universo primitivo. Para entenderlo mejor, debemos avanzar un poco más en el significado del mapa reproducido en las páginas 78 y 79. Recordemos que hasta el instante de la recombinación, el universo había estado lleno de un plasma, una sopa de núcleos atómicos y electrones. Nuestro mapa de temperatura refleja, por tanto, la distribución de temperaturas en dicho plasma. Por otro lado, en un plasma como aquel, las zonas más calientes eran también las más densas. Recordemos que la masa y la energía son conceptos equivalentes, por lo que las zonas con fotones más energéticos, más calientes, tenían una densidad mayor. Así que el famoso mapa de temperaturas es también un mapa de densidades del universo primitivo. Realmente el mapa es una foto de cómo era el universo en el momento de la recombinación, 380.000 años después del Big Bang, y es de hecho la imagen más antigua que tenemos del universo. En ella se observa que era casi perfectamente homogéneo, pero no del todo. ¿A qué se debían esas pequeñas fluctuaciones de temperatura y densidad? Aquí realmente tenemos
el mapa de temperatura de la radiación de fondo primitiva. El tono de cada punto indica la temperatura de los fotones que nos llegan desde esa dirección del cielo, claros, rojos en la imagen original, más calientes, oscuros, azules, más fríos. El mapa representa asimismo la distribución de densidad en el universo primitivo. Los puntos más calientes eran también los más densos. Bueno, es como una elipse en lo que están los puntos, que aquí se dice que eran puntos rojos en la imagen original, que eran los más calientes, y oscuros o azules, los más fríos. Bueno, el sonido del universo primitivo. El origen de las fluctuaciones de densidad eran simplemente las ondas sonoras que surcaban aquel espacio primitivo. De hecho, las ondas sonoras ordinarias no son más que perturbaciones minúsculas de presión y densidad que se propagan por el aire a la velocidad del sonido, como lo ilustra la figura 6. La distancia entre dos zonas con la máxima densidad es lo que se llama una longitud de onda. Por tanto, la distancia entre un punto de máxima densidad y uno de mínima es media longitud de onda. Imaginemos una habitación llena de sonido. Si hiciéramos un mapa de la densidad de aire en un instante dado, también encontraríamos minúsculas variaciones de densidad debidas a las ondas sonoras. Si el sonido fuera una nota musical pura, como la que produce un diapasón, lo que veríamos sería un mapa perfectamente regular, en el que las zonas más densas se alternan con las menos densas de forma sistemática, con una separación de media longitud de onda entre ellas. Del mismo modo, si el universo primitivo hubiera estado lleno de una onda sonora pura, el mapa de densidad que observaríamos se parecería a un tablero de ajedrez, como el que muestra la figura 7. La distancia entre dos casillas consecutivas de ese tablero, correspondiente a puntos de máxima y mínima densidad, es de media longitud de onda. Así que a la vista del mapa podríamos deducir inmediatamente la longitud de onda del sonido puro que llenaba el universo. Pero el mapa real, reproducido en las páginas 78 y 79, es bastante más caótico que un tablero de ajedrez, debido a que el universo primitivo estaba poblado por ondas sonoras de diferentes longitudes de onda. Las notas producidas por un instrumento musical tampoco son puras, sino que están constituidas por un tono dominante o fundamental, correspondiente a la nota pura, acompañado por tonos con otras longitudes de onda, llamados armónicos. Cada instrumento tiene un tipo de armónico distinto, y esto es lo que hace que una nota musical producida por un violín suene distinta que la misma nota producida por una flauta. Aunque el tono fundamental es idéntico para ambos, el contenido de armónicos es diferente. Volviendo a nuestro mapa sonoro del momento de la recombinación, podemos preguntarnos cuál es la longitud de onda del tono fundamental y cuáles las de los armónicos. Esta información se puede obtener a partir de un análisis matemático cuidadoso del mapa, como enseguida comentaremos.
pero incluso a simple vista se aprecia en él un granulado básico, es decir, una distancia típica en la que es más frecuente que un punto caliente pase a frío y viceversa. Esta distancia corresponde a media longitud de onda del tono fundamental y su tamaño aparente en el cielo subtiende un ángulo visual de 1 grado aproximadamente. Para hacerse una idea, la luna subtiende un ángulo de medio grado. Como hemos dicho, si solo existiera ese tono fundamental, el mapa sería totalmente regular, como un tablero de ajedrez con muchas casillas, y el hecho de que no lo sea indica que había otras ondas pululando por el espacio primitivo. Los armónicos. El análisis matemático confirma esta impresión visual. La figura 8 representa el contenido de cada longitud de onda en el mapa de la radiación de fondo, lo que podemos llamar el espectro sonoro primitivo, tal como ha sido medido y analizado por el proyecto Planck en el 2013. En la figura vemos varios picos correspondientes a las ondas sonoras dominantes que se propagaban por el universo en el momento de la recombinación. Concretamente, el primer pico está asociado al tono fundamental y el resto de los picos a los armónicos. Sobre los ejes horizontal y vertical podemos leer sus longitudes de onda y sus intensidades respectivamente. Notemos que el eje horizontal está en grados, ya que estamos midiendo las longitudes de onda por sus tamaños aparentes, los ángulos visuales que subtienen el cielo. La altura de cada pico indica la amplitud de la onda correspondiente, es decir, su intensidad. Por ejemplo, el primer pico está situado en torno a un ángulo de 1 grado. Con las convenciones de la figura, esto significa que media longitud de onda del tono fundamental ocupa un ángulo de 1 grado en el cielo. Además, vemos que el primer pico es el más alto, lo que significa que el tono fundamental era la onda sonora más intensa, la que dominaba el sonido de aquel universo primitivo. Esto confirma la impresión visual de que en el mapa de densidades los puntos más densos y menos densos, claros y oscuros, están típicamente separados por distancias aparentes del orden de 1 grado. Este granulado básico es efectivamente debido al tono fundamental. Los tonos armónicos asociados a los otros picos en la figura 8 tienen longitudes de onda más cortas, corresponden a ángulos menores de 1 grado y sus intensidades son también más pequeñas. Centrémonos un poco más en el primer pico, tono fundamental. Como se ha dicho, la mitad de su longitud de onda ocupa en el cielo un arco de aproximadamente 1 grado, o sea, la longitud de onda completa ocupa 2 grados. Ese es el tamaño aparente con que la veremos en el cielo. ¿Cuál era su tamaño real en kilómetros? Recordemos que el mapa de la radiación de fondo que vemos corresponde a una esfera gigantesca, desde la que en el momento de la recombinación partió la luz que ahora mismo nos llega. Así que es posible calcular
cuánta distancia ocupaba en esa esfera un arco de 2 grados. Esa era la longitud de onda del modo fundamental. El resultado es aproximadamente 1.000.000 de años luz. Notemos que se trata de una longitud de onda extremadamente larga. En cualquier caso, podemos preguntarnos por qué el modo fundamental tenía precisamente esa longitud de onda. Las ondas que recorrían el universo primitivo se movían en todas las direcciones. Al superponerse dos ondas de la misma longitud de onda, moviéndose en sentidos contrarios, se formaban las llamadas ondas estacionarias. Es el mismo tipo de ondas que se forman cuando se pulsa la cuerda de una guitarra. En la figura 5 observamos una cuerda vibrante cuyos extremos están fijos, como en una guitarra. Las ondas que se propagan en las cuerdas rebotan en los extremos y se superponen con ellas mismas, produciendo la onda estacionaria dibujada. Las tres líneas continua, de puntas y discontinua representan la posición de la cuerda en tres momentos sucesivos. La línea continua representa el estado inicial de la cuerda. La línea discontinua representa el estado alcanzado después de media oscilación, que es exactamente opuesto al inicial. Al final de una oscilación completa, la cuerda vuelve a recuperar su forma inicial, línea continua. Tras una nueva media oscilación, vuelve a adquirir la forma de la línea discontinua y así sucesivamente. Notemos que cuando la cuerda está en uno de los dos estados extremos, línea continua o discontinua, es cuando la diferencia de altura entre una cumbre y un valle es mayor. En cualquier otro estado intermedio, esa diferencia o contraste de alturas es menor, ya que las cumbres no son tan altas ni los valles tan profundos. De hecho, en el estado intermedio correspondiente a la línea de puntos, no hay cumbres ni valles en absoluto, no hay contraste de alturas. En el caso de las ondas sonoras, las ondas estacionarias tienen exactamente las mismas características que acabamos de describir para una cuerda vibrante. La única diferencia es que en vez de contraste de alturas, lo que presentan es contraste de densidades, ya que en una onda sonora lo que se propagan son variaciones de densidad, así que de forma totalmente análoga para una onda sonora estacionaria, el contraste máximo de densidad se consigue cuando la onda ha realizado media oscilación, o bien una oscilación completa, o una oscilación y media, etc. Es decir, un número exacto de medias oscilaciones. Podemos aplicar estos conceptos al universo primitivo, aunque inicialmente existieran ondas de todos los tipos, aquellas que en el instante de la recombinación hubieran realizado un número exacto de medias oscilaciones, tendrían que ser las que en ese momento produjeran un mayor contraste de densidades. Concretamente, el modo fundamental debería corresponder a una onda sonora que después de los primeros 380.000 años, desde el inicio del universo hasta el momento de la recombinación, hubiera tenido el tiempo justo de realizar media oscilación. Si esto es así, su periodo de oscilación
Es decir, el tiempo que dura una oscilación completa debería ser el doble de 380.000 años. Se trata de un periodo de oscilación enorme, muy distinto al de las ondas sonoras habituales, como enseguida comentaremos. Por otro lado, sabiendo el periodo de oscilación de una onda y su velocidad de propagación, en este caso la velocidad del sonido en aquel plasma que es conocida, se puede calcular su longitud de onda, que resulta ser de aproximadamente 1.000.000 de años luz. Notemos que todo esto es un razonamiento teórico, basado en lo que le sucede a una onda estacionaria. Pero antes vimos que las observaciones del mapa de fluctuaciones indican que el modo fundamental que quedó inmortalizado en aquella imagen tenía una longitud de onda precisamente de 1.000.000 de años luz. La predicción teórica y la observación concuerdan perfectamente. El razonamiento anterior implica asimismo que las ondas que en el momento de la recombinación habían realizado un número exacto de medias oscilaciones estaba también en un momento propicio para producir máximo contraste de densidades, puesto que en el mismo tiempo había oscilado más veces. Esto significaba que sus periodos eran más cortos que el de la fundamental, concretamente la mitad, un tercio, un cuarto, etc. Y sus longitudes de onda eran también más cortas en la misma proporción. Esas ondas son los armónicos, cuyas longitudes de onda corresponden a los picos segundo, tercero, cuarto, etc., que se observan en el espectro sonoro de la figura 8. De nuevo, en perfecto acuerdo con la teoría. Indudablemente, el mapa de densidades del universo primitivo constituye una prueba sensacional de la teoría del Big Bang. Reconstruyendo el universo a partir de un espectro sonoro. Resulta muy llamativo que, cualitativamente, el espectro sonoro del universo tenga un aspecto semejante al de un instrumento musical. Esto se ilustra en la figura 10, que representa el espectro sonoro de 4 instrumentos musicales y que puede compararse con el del universo, figura 8. Sin embargo, a pesar de las apariencias, hay algunas diferencias importantes. En primer lugar, los periodos de oscilación de las ondas sonoras producidas por los instrumentos musicales son muy cortos. Varían aproximadamente entre 50 millonésimas de segundo, sonidos muy agudos, y 50 milésimas de segundo, sonidos muy graves. Fuera de ese rango, las ondas sonoras no son audibles. Pues bien, recordemos que el modo fundamental del universo primitivo había realizado media oscilación en 380.000 años, lo que significa que su periodo de oscilación era el doble, 760.000 años, absolutamente inaudible. Los armónicos tenían periodos más cortos, pero de un orden parecido, es decir, también inaudibles. Por tanto, aunque a veces se hable del sonido del Big Bang, incluso hay páginas web que lo reproducen, lo cierto es que si un espectador hubiera podido presenciar
aquella primera expansión, no hubiera oído absolutamente nada. El Big Bang se produjo en un silencio sepulcral para el oído humano. Otra diferencia que a menudo se ignora es la siguiente. Para un instrumento musical, el espectro sonoro indica la proporción del modo fundamental y de armónicos en la composición del sonido. Sin embargo, en el espectro sonoro del universo, reproducido en la figura 8, lo que vemos en realidad es que modos están produciendo un contraste máximo de densidad en el momento de la recombinación. Si se hubiera hecho la foto 100.000 años antes, el modo fundamental habría sido otro, el que en ese momento hubiera terminado de realizar media oscilación y que por tanto tenía un periodo de oscilación más corto. En realidad, el contenido de modos del universo primitivo era bastante uniforme. Existían modos de todas las longitudes de onda en cantidades parecidas, pero en el momento de la recombinación, unas longitudes de onda eran más visibles que otras, y fueron esas las que quedaron impresas en la famosa instantánea de la radiación de fondo. No obstante todas las diferencias mencionadas, podemos establecer una analogía interesante entre el universo primitivo y un instrumento musical. A partir del espectro sonoro de un instrumento se pueden conocer muchos datos acerca del mismo. Por ejemplo, estudiando el espectro sonoro de una flauta, se puede deducir de qué material está hecha e incluso su forma y longitud. Del mismo modo, el espectro sonoro primitivo nos proporciona información valiosa acerca de la forma geométrica del universo y su contenido de materia. Pensemos en lo siguiente. Después de media oscilación, la onda sonora del modo fundamental produjo un cierto contraste de densidades, lo que hizo que en algunas zonas aumentara ligeramente la densidad del plasma. Es decir, en esos lugares la materia se comprimió. A este fenómeno colaboró la fuerza de atracción gravitatoria que hace que la materia tienda a concentrarse. La fuerza gravitatoria depende a su vez de la cantidad de materia presente. Por tanto, la altura del primer pico de la figura 8, que representa cuánto se comprimió la materia después de media oscilación, está relacionada con la densidad total de materia. A mayor densidad de materia, mayor contraste de densidades y por tanto mayor altura del pico. En otras palabras, a partir de la altura del primer pico se puede deducir la densidad total de materia del universo. ¿Y qué resultado se obtiene? Conviene realizar aquí un inciso para explicar que la densidad del universo suele expresarse en unidades de una cantidad llamada densidad crítica, sobre la que enseguida volveremos. Por el momento nos basta con decir que la densidad crítica es de aproximadamente 1 miligramo por cada billón de kilómetros cúbicos. 1 miligramo por cada billón de kilómetros cúbicos. Pues bien, lo que se deduce de la altura del primer pico de la figura 8 es que la densidad de materia es aproximadamente un 32% de la densidad crítica. Lo fantástico es que
Ese es también el valor al que se llega a partir de las medidas actuales de las densidades de materia ordinaria y materia oscura del universo. La suma de ambas representa aproximadamente el 32% de la densidad crítica, en perfecto acuerdo con lo que nos dice la altura del primer pico del espectro sonoro primitivo. El segundo pico de la figura 8 tiene que ver con la onda sonora que terminó de realizar una oscilación completa en el momento de la recombinación. Durante dicha oscilación, en algunos lugares la materia se comprimió y posteriormente sufrió una expansión o rebote, como un muelle que se comprime y luego se descomprime. La fuerza que impulsó el rebote provenía de la presión de la radiación del plasma, por lo que solo afectó a la materia en forma de plasma, es decir, de materia ordinaria. La materia oscura continuó comprimiéndose mientras que el plasma se descomprimió. Esto hace que la altura del segundo pico sea menor que la del primero, a lo que contribuye también un efecto disipativo general. Así que la altura del segundo pico está relacionada con la cantidad de materia ordinaria, y lo que se deduce de dicha altura es que la densidad de materia ordinaria es en un 5% de la densidad crítica. De nuevo, en extraordinario acuerdo. Con las medidas directas. Esto significa que el 27% restante hasta completar el 32 mencionado es un tipo de materia distinto a la ordinaria y que no interacciona con ella. De haberlo hecho, hubiera formado parte del plasma y habría rebotado con él. Esa es naturalmente la materia oscura. Es realmente impresionante que estudiando con ingenio las fluctuaciones de la radiación de microondas que nos llegan del universo, se puede llegar a deducir la existencia de la materia oscura y su abundancia. Y eso no es todo. Hemos dicho que el granulado básico del mapa de la radiación de fondo indica que la mitad de la longitud de onda del tono sonoro fundamental subtiende en el cielo un ángulo de 1 grado aproximadamente. Esto se puede leer directamente de la posición del primer pico del espectro sonoro en la figura 8 y está simbolizado en la figura 12A. Ahora bien, al dibujar el triángulo de esta última figura, estamos dando por sentado que el universo tiene geometría plana, pero hemos dicho que, según la teoría de la relatividad, el espacio-tiempo del universo podría estar curvado globalmente. Recordemos que esa curvatura global depende de la densidad total de la materia y energía del universo. Denotemos esa densidad con la letra griega ρ. Según la ecuación de la relatividad, si ρ tiene un valor especial, precisamente la ya mencionada densidad crítica ρc, entonces el espacio es plano e infinito, que es como uno se imagina normalmente el espacio. Sin embargo, si ρ es mayor que la ρ crítica, entonces el espacio se curva, como ocurre cerca de una gran masa, y está cerrado de forma global, como la superficie bidimensional de una esfera, pero en 3 dimensiones. Se escapa a la imaginación, pero no hay problema para formularlo matemáticamente. En ese caso, el universo sería finito, aunque no tendría límites.
igual que la superficie de la esfera. Por último, si ρ es mayor que la densidad crítica, el espacio también está curvado, pero con curvatura negativa. La de la esfera es positiva. En la figura 11 están ilustrados en 2 dimensiones esos 3 tipos de espacio. Notemos que el espacio de curvatura negativa, parecido a una silla de montar, se extiende infinitamente, al contrario que el de curvatura positiva. En consecuencia, estos 3 tipos de espacio se denominan espacio plano, cerrado y abierto. Hemos trazado un triángulo en cada tipo de superficie. Naturalmente, en el caso del plano, los ángulos del triángulo suman 180 grados, mientras que en el universo cerrado la suma es mayor de 180 y en el abierto es menor. Por tanto, en un universo cerrado o abierto, la figura 12A tendría el aspecto de la figura 12B y 12C, respectivamente. El ángulo visual aparente que ocuparía media longitud de onda del tono fundamental sería respectivamente mayor o menor que en el caso plano. Pero como ya hemos dicho, el ángulo que ocupa la longitud de onda fundamental en el cielo concuerda perfectamente con el que uno vería si el universo fuera plano. De ahí deducimos 2 cosas importantes: que el universo es perfectamente o casi perfectamente plano y que su densidad es con gran exactitud igual a la densidad crítica. Recordemos que a partir de las alturas de los 2 primeros picos se puede deducir que la suma de la materia ordinaria y la oscura representaba una densidad igual al 32% de la densidad crítica. Entonces, ¿dónde está el 68 que falta para completar la densidad crítica, que es la que tiene el universo de acuerdo con la posición del primer pico del espacio sonoro? Esos 68% no puede ser materia ordinaria ni materia oscura, sino que ha de ser otra cosa. Y esa otra cosa es la energía oscura, de la que aquí encontramos un indicio importante, aunque históricamente no fue el primero, como veremos más adelante. De todo lo dicho hasta ahora, resulta claro que la radiación de fondo es un tesoro que contiene información valiosísima sobre el origen del universo, su forma y su composición. Es también admirable que la estructura de picos del espectro sonoro de la radiación de fondo fuera predicha mucho antes de que pudiera ser medida. Esto se debe al trabajo de muchos cosmólogos sobresalientes como Chacoró, Pebels y Yu, y Sunyaev y Seldovich en los años 60. Posteriormente sus cálculos fueron refinados por otros muchos autores. Por cierto, como se aprecia en la figura 8, el acuerdo entre teoría y observación es realmente maravilloso. Mencionemos también que este tesoro de información es algo que está flotando a nuestro alrededor. Recordemos que la radiación de fondo nos llega hasta la misma superficie de la Tierra, de forma constante y desde todas las direcciones. Pero naturalmente, detectar y descifrar esa información implica un soberbio trabajo observacional y un conocimiento profundo de la física involucrada, a lo que han contribuido numerosos científicos, todo un triunfo del ingenio humano. Bueno, aquí en la figura 11, ya para terminar, nos ilustra los 3 tipos de geometría posibles del universo plana,
cerrada o abierta. La suma de los ángulos de un triángulo en cada uno de estos tipos de universo es igual, mayor o menor que 180 grados, respectivamente. En un universo plano, la longitud característica de las fluctuaciones de la radiación de fondo subtiende en el cielo un ángulo aproximado de 1 grado. En un universo cerrado o abierto, esa misma longitud subtiende un ángulo ligeramente mayor o menor, respectivamente, o sea, de 1 grado. Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo. Estamos con el capítulo ¿qué? El capítulo 3, el rastro de lo invisible en las reliquias del Big Bang. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Vemos el capítulo 4, se llama La naturaleza de la materia oscura, y estamos en busca de la partícula X. Pero esto lo vamos a ver en nuestra siguiente charla. Por lo pronto, hoy concluimos el capítulo 3. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.